Bien, estamos para hacer un nuevo video, esta vez del IB de derivada. El problema que vamos a presentar es un problema típico de texto, donde hay que encontrar, en este caso, el mínimo de una función aplicando las propiedades de derivada primera. Vamos a mostrar ya mismo el ejercicio para que puedan capturarlo si ustedes quieren. Ahí está el ejercicio, lo leemos rápidamente. Es el típico ejercicio de un cilindro que te dan el volumen, en este caso es 20 pi, centímetros cúbicos, pero como todo está en centímetros, vamos a decir 20 pi directamente, y después de varias preguntas que son clásicas dentro del bachillerato internacional, donde te van guiando un poco, te piden finalmente que calcules el mínimo de una función que prácticamente es el área del cilindro. Bien, vamos a cambiar la cámara y ya estamos con el ejercicio. Entonces, tenemos un cilindro cuyas dimensiones, siempre dadas por el bachillerato internacional, son: la altura es h y el radio es r, el radio de la base. Es un cilindro recto circular para hablar con propiedad. Bien, y entonces algunas de las cuestiones que nos piden son, por ejemplo, expresar h en función de r. Como nos dicen que el volumen, que sabemos que en un cilindro recto circular es 20 pi, es pi por r cuadrado por h, y esto es 20 pi, de aquí es fácil despejar h, que es, por supuesto, 20 pi sobre pi por el radio al cuadrado. Podemos además cancelar pi y nos queda entonces el resultado final, que va a ser 20 sobre r cuadrado. Lo recuadramos en color rojo porque lo vamos a usar muy pronto. Ahora bien, después este ejercicio está, digamos, planteado en forma muy amable por el bachillerato internacional. Normalmente te dicen simplemente, bueno, ahora calculemos la superficie mínima que puede, digamos, contener este volumen. Pero aquí te pregunta primero que llegues a una función costo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser escribir cuál es el área total. Para eso vamos a hacer un corte en el cilindro, que lo voy a indicar con esta línea, que es una línea clásica de corte en dibujo técnico, y entonces con esta línea vamos a representar justamente el cilindro, pero si yo lo cortara todo a lo alto y lo abriéramos como si fuera justamente un rectángulo, y lo es. La altura de este rectángulo sigue siendo la altura del cilindro, pero atención con esto, que toda esta longitud, la base del rectángulo, es ni más ni menos, como se darán cuenta, que la circunferencia del cilindro, o mejor dicho, la circunferencia del círculo, ¿sí?, del círculo original que forma la base y la tapa. Como es la circunferencia, podemos decir que esto es 2 por pi por r, con lo cual el área total va a ser naturalmente el área lateral más el área de las dos tapas. Entonces tenemos que esto va a ser el área lateral, base por altura, 2 pi por r por la altura, y el área de las dos tapas es 2 veces el área de los círculos, que es pi por el radio al cuadrado. Bien, ya entonces continuamos. Si aquí reemplazamos el valor de h que encontramos antes, que está acá en rojo, ¿sí?, todavía se ve ahí en rojo, vamos a poder poner 2 por pi por el radio por, y en lugar de h, 20 sobre el radio al cuadrado, más 2 pi r cuadrado que estaba de antes. Vamos a tener entonces lo siguiente: podemos cancelar uno de los radios y después de hacer las operaciones, 2 por pi por 20, 40 pi sobre r, más 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Bueno, primero porque el ejercicio original, que muchas veces es calcular el área justamente mínima de una lata de gaseosa o algo similar, es un poco esto lo que uno obtiene. Es decir, fíjense que teníamos el área total expresada con dos variables, el radio y la altura. Y cuando estamos estudiando cálculo 1, análisis matemático 1, y ni hablar del secundario, uno no sabe aplicar derivadas de funciones de varias variables. Por eso lo que usamos es una función de vínculo, es decir, nos dan un dato. Che, ¿cuánto es el volumen? Bueno, el volumen es pi, es 20 pi. Con eso yo despejo una incógnita y al reemplazarla obtengo una función que solo depende del radio. ¿Estamos? Ahora, esta es el área total.
Ahora, a nosotros no nos piden que minimicemos el área total, sino que nos dicen que cada tapa cuesta 8 pesos, 10 pesos para construirla. Vamos a marcarlo acá abajo. 10 pesos, 10 unidades monetarias para construirla. Y el área lateral cuesta 8 para construirla. Por lo tanto, el costo, la función costo va a ser el área lateral, que sabíamos que era 40 pi sobre r, por ese 8, más 2pi por r cuadrado, 2pi por r cuadrado, por el 10, que es el costo que obtuvimos. Esta función, enseguidita la vemos a continuación. Entonces, el costo, si hacemos las cuentas que estaban ahí sujetas, 40 por 8, 2 por 10 y demás, tenemos que es 320 por pi sobre r más 20 pi r al cuadrado. Como estamos buscando el mínimo, la opción que tenemos aquí es calcularlo aplicando la derivada primera. Es conveniente, en lugar de dejar la r dividiendo, ponerlo como r a la menos 1. Se puede derivar como división, por supuesto. Y entonces hacemos la derivada. La derivada va a ser 320 por pi, que es un número, una constante, por la potencia, menos 1, por r a la menos 1 menos 1, o sea, menos 2. Más, aquí lo mismo, 20 pi, que es un número, por la potencia, por r a la 2 menos 1, que es 1, y lo dejamos así. Y ahora lo indicamos, ya así, mejor escrito, como menos 320 pi sobre r cuadrado más 40 pi por r, ¿sí? Por r. Como esto tiene que ser 0, ahora lo vamos a ver en GeoGebra, ¿por qué? Para recordarlo, ¿sí? Tenemos que de aquí podemos despejar de la siguiente manera. 40 pi r es igual a 320 pi sobre r cuadrado, y r al cubo, si r cuadrado lo escribimos de este lado, es igual lisa y llanamente a 8. Se cancelan los pi y el 320 con el 40 nos tenemos 8, con lo cual r es igual a 2. Este es el r que corresponde a un extremo. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Ahora, el IB gentilmente nos dice que es un mínimo. Es un mínimo. O dicho de otra manera, dice que existe un mínimo. Y como tenemos un solo valor con tangente horizontal, bueno, con un par de suposiciones el IB nos sugiere que este es el R que corresponde al costo mínimo, ¿sí? Por eso no vamos a hacer el procedimiento de clasificarlo usando la derivada segunda, por ejemplo, ¿sí? Porque ya nos dicen que es un mínimo. Faltaría entonces decir, bueno, ¿cuál es ese costo? ¿Cuál es el costo que corresponde a R igual a 2? Y ese costo va a ser, en la función original, 20 pi por justamente el 2, que es el radio, al cuadrado, más 320 pi dividido ese valor de 2. Y esto da muy aproximadamente, realmente muy aproximadamente, 754, que es el costo mínimo. Vamos a verlo enseguida, todo esto, en una pantalla de GeoGebra. Bien, vamos a ver entonces un poquito como repaso el tema de la tangente horizontal, es decir, la derivada igual a 0, que señala el mínimo, más uno o dos detallitos del examen de la IB en particular. Ya mismo cambiamos. Bueno, ahí tenemos entonces la pantalla de GeoGebra donde hemos graficado la función en azul, que es la función costo. Ahora, ustedes dirán, todo esto, ¿qué pasa? Tiene tangente, perdón, tiene asíntota vertical, dirán algunos hasta sugerirán que tiene una asíntota oblicua, ¿sí? Bueno, muchas cosas se pueden decir. Todo esto está trazada la tangente. Fíjense que la tangente va cambiando, depende del punto, y también salta esta parte, etc. Bueno, lo que es muy importante aquí es que ustedes entiendan que esta es la función, digamos, genérica, pero dadas las condiciones del problema, el radio no puede ser menor que 0. Entonces, entre otras cosas, lo que hemos hecho fue adaptar este gráfico a otro donde solamente miramos la ventana que señala el dominio de la función verdadera. Y acá está ya la tangente horizontal a esta función, que está marcada justamente en el punto en el cual es el mínimo de m, pusimos, r es 2 y el valor del costo es 754. Fíjense lo que decíamos antes, más allá de que es visual solamente, la tangente a la curva va cambiando. Aquí es positiva porque el ángulo es menor de 90
y aquí se hace negativa, y hay un valor que esperemos encontrarlo rápido, que es el valor 2, donde la tangente se hace horizontal. Por supuesto que esto es totalmente visual, no estoy haciendo ninguna demostración, pero podemos ver bastante bien que la tangente se mantiene horizontal, donde en el valor del mínimo. Bien, bien, entonces nada más por ahora. Cualquier cosa me avisan. Gracias.